Antecedentes de la educación preescolar en Colombia. Durante el periodo colonial no existía ningún establecimiento que se ocupara exclusivamente a niños en edad preescolar, ya que su educación solo dependía de sus padres o tutores. En 1844, a finales del gobierno de Pedro Alcántara, se habla por primera vez de la creación de las salas de asilo donde se admitían niños y niñas de 2 a 6 años y cuyas familias eran pobres. Su objetivo era cuidar y proteger de la niñez abandonada. Este modelo provino de Francia en el siglo XIX. Sus precursores fueron Cochin, El Pastor, Oberlin y Memillet. A finales del siglo XIX, los primeros misioneros alemanes pedagogos difundieron las ideas de Federico Froebel, lo que permitió la aparición de los primeros jardines infantiles. En 1900, a través del presidente Manuel Marroquín, se organizó el primer establecimiento de preescolar. En el año 1851 se fundó la Escuela Campestre de Hierbabuena, donde por primera vez se realizaron actividades pedagógicas y recreativas con menores de 6 años. En las primeras décadas del siglo XX, a los asilos y hospitales les correspondía la protección y cuidado de la niñez abandonada. El más conocido de ellos fue el Hospicio de Bogotá. Allí se recluían la mayoría de los niños huérfanos o abandonados. Este lugar era manejado por religiosas que conocían el trabajo de Friobel y Montessori, quien luego entró en crisis por problemas económicos, donde el 27% de los niños que ingresaban allí morían. En 1917 se promulgó la Ley 25 y se creó el Instituto Pedagógico Nacional para Institutoras de Bogotá, cuyo propósito era prepararlas para la escuela superior y normal. La doctora Francisca Radker creó, organizó y dirigió la Escuela Montessori de Bogotá, dedicados a la formación de maestros preescolares. En 1935 en Colombia funcionaban aproximadamente 280 establecimientos, en su mayoría privados, donde trabajaban 315 maestros que atendían a 12.120 niños. Pero eso solo en 1939, cuando se establece el decreto 2101 del Ministerio de Educación, el cual define la educación infantil con el objetivo de crear hábitos necesarios para la vida y un desarrollo armónico de la personalidad de los niños. Teniendo en cuenta el decreto, no existían mecanismos de vigilancia para el funcionamiento de los preescolares. En 1946 se crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales y el Ministerio de Higiene. En este contexto se dicta la Ley 83 denominada Código del Niño o Ley Orgánica de la Defensa del Niño. Luego se estableció un conjunto de normas reglamentarias sobre la asistencia de la mujer embarazada, de la madre soltera, del recién nacido, del niño lactante y del infantil. A partir de 1968, en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para promover protección al menor y procurar la estabilidad y bienestar familiar. En lo que le corresponde a la pedagogía por parte del sector privado, se miró a la educación de preescolar como una formación socioafectiva donde los infantes merecen tener una educación digna y de calidad. Por medio de las normas que se comenzaron a regir con el tiempo, el derecho de los niños iba siendo cada vez más fuerte en países de Europa. Antes de 1962 no existían normas o leyes específicas para poner en práctica el funcionamiento del nivel preescolar como una educación esencial para los infantes. Fue solo hasta por medio de la resolución 1343 del mismo año que se comenzaron a implementar las primeras inscripciones, directoras, licenciadas de funcionamiento, material didáctico, etc., para que los jardines infantiles comenzaran a operar de forma óptima. En el año 1976, por medio del decreto 088 del MEN, se instaura en el sistema educativo colombiano la modalidad de preescolar. Tras 18 años de este decreto, se hace de carácter obligatorio para todo el sector nacional. En 1976 comienza el proceso de la licenciatura en preescolar. Se puede observar el desconocimiento de las grandes instituciones educativas y universitarias, ya que en las últimas décadas se comenzaron a instaurar las normas que buscaban unificar los criterios que se establecían para este terreno. En la década de los 40 comienza a egresar las primeras maestras de preescolar, que funcionaban en grandes ciudades como lo vendrían siendo Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Las exigencias técnicas y profesionales se hacían cada vez más grandes, debido a la alta demanda de esta licenciatura en el sector nacional y la conciencia que tomaban los padres al dejar los infantes en los jardines de preescolar, sobre el cual era el cuidado que recibirían y demás preocupaciones que afectaban al papá, sobre el trato que se le daría
al niño. Antes de 1984, la educación preescolar se regía por los modelos curriculares. Solo por recién de este año, mediante el decreto 1002, se estableció un plan de estudios que se alejaba mucho del contexto actual de la modalidad educativa. En este decreto se comienza a implementar el plan de estudios. En la década de los 90 se puede observar grandes cambios por parte del gobierno nacional correspondientes a la atención y preocupación por la población infantil en Colombia. Por parte de la Asamblea Nacional Constituyente en la Constitución Política del año 1991, también por los compromisos adquiridos en la Convención Internacional sobre los Derechos de la Niñez, adoptada por las Naciones Unidas, la cual busca una nueva educación para los niños con valores éticos y morales. El país se encontraba en la búsqueda de la defensa de la población infantil. En noviembre de 1989, a través del decreto 2737, se establece el Código del Menor. Tiempo después se convierte en un instrumento jurídico para los derechos del menor y familia. Vale recalcar que se encontraban además códigos que hablaban sobre los derechos del menor, pero estaban dispersos. En el Plan de Acción del año 1991 a 1994 del gobierno del expresidente César Gaviria se mencionó un plan grado cero, una modalidad que buscaba resolver la abstinencia del grado preescolar por medio de los infantes una vez ingresaban a un colegio público. Con el grado cero también se buscaba disminuir la resistencia por padres de los niños en la primera infancia, de esta forma contribuyendo a la formación educativa. Finalmente, se puede reconocer que por medio de la Ley 115 se reconoce la educación preescolar como un grado de obligación y con un alto nivel educativo para la formación del infante a nivel educativo y personal.